¿Cómo te fue en el trabajo? Pues hoy estuvo bastante tranquilo, la verdad. No hubo mucho movimiento. Adelanté varias cosas que tenía pendientes, gracias a Dios. Y pues el calor es lo que se siente. La época no está tan buena. No, la verdad es que no. Fíjate que estuve pensando mucho y una pregunta no me está dejando tranquilo. ¿Cómo nos tenemos que acercar a la confesión si siempre pecamos de lo mismo? Si el Padre ya nos conoce porque estamos diciendo el mismo pecado mes tras mes tras mes. ¿Cómo te acercas? Confundimos a veces ciertas situaciones, sobre todo porque no comprendemos bien algunas cuestiones del sacramento de la reconciliación. Le llamamos comúnmente confesión, pero el nombre más teológico que le queda es el de la confesión. Creo que se vuelve rutinario a veces el punto de confesarte, o sea, es esperar tanto tiempo, ir con el sacerdote y pues este mes pequé de lo mismo, o sea, Como si esperaras que el sacerdote dijera, vuelves tú otra vez y con lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo. Y llega un punto en el que dices, ¿para qué? Si voy a decir lo mismo. pues, ¿dónde está? Y creo que muchos cristianos podríamos hacer esa pregunta, ¿dónde está la gracia de Dios actuando en nuestra vida entonces? Se supone que cada mes vamos, en el mejor de los casos, claro está. O sea, en el mejor de los casos, una vez al mes, y irte a confesar. Pero entonces, en ese mes que tienes de nuevo después de confesarte, caes en lo mismo. ¿Dónde está la gracia de Dios actuando en nuestra vida? Tenemos que quitarnos un poco la idea, repito, de malentender el sacramento de la reconciliación. Hay veces que entendemos el sacramento de la reconciliación como un marcador a cero. Así de, acumulo pecados, voy con la confesión, marcador a cero, venga Señor tu reino. Y no. Algo que tenemos que entender es que el sacramento es la celebración de un signo de la gracia, exactamente, pero de una realidad que ya existe. En este caso, la reconciliación, ¿qué es? Es la celebración de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Ciertamente no podemos separar el esperar que después, porque es parte de la buena confesión, el propósito de no volver a pecar. Y sobre todo de no volver a pecar de lo mismo. Pero es confundir, no tan mal, porque van en la misma línea, pero es confundir la celebración del sacramento con algo que precisamente decías, la gracia de Dios actuando en nuestras vidas, que tiene una cuestión distinta. ¿En qué sentido? Primero, en lo que te decía, malentender el sacramento hace que los frutos del sacramento sean menores. Si el corazón no está dispuesto a recibir la gracia propiamente del sacramento, los frutos que da la celebración del sacramento son menores. La eficacia sigue siendo, porque el sacramento es eficaz por la gracia de Dios y por la cruz del Señor. Pero los frutos en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra conversión, en nuestros corazones, sí vienen a menos. Y ese punto de que nuestro corazón tiene que estar dispuesto a poder recibir la gracia es difícil cuando te metes a lo que es nuestra vida cotidianamente. O sea, al final estamos diariamente tratando con las mismas personas, tratando una rutina, y al final esos pecados que siempre repetimos se ponen en pro de esa rutina que tenemos.
Entonces, llega un punto en donde somos insensibles ante el pecado. O sea, se vuelve tan común, tan repetido, tan todo, que nos volvemos inmunes a que la gracia de Dios, queramos o dejemos, mejor dicho, que la gracia de Dios actúe en nuestra vida. Al final, esa decisión nuestra con el libre albedrío es, yo voy a seguir pecando. Entonces, cotidianamente, diariamente, ¿cómo rompemos ese? En el Nuevo Testamento lo viene, ¿no? Les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Cómo en ese camino diario de rutina le entregamos al Señor que haga nuestro corazón de carne para ser sensible ante lo que Él es sensible? Esa es una muy buena pregunta de cómo vivir no solamente el sacramento en el momento de su celebración, ¿no? Sino a lo que decía, la gracia que el sacramento trae, cómo vivirla en el día a día. No hay una manera específica, cuadrada, de que, pues lo tienes que vivir así. No, porque cada persona tiene una realidad distinta, cada persona pues tiene sus propias luchas que podrán ser comunes, algunos podríamos decir agrupándolos por pecados capitales, pero realmente cada persona pues es única y la gracia de Dios actúa de una manera única en esa persona. ¿Cómo sería estar preparado o cómo yo me preparo a lo que sigue después de la confesión? Creo que yo ahí le voy a dar un punto al cristianismo protestante. Ahí le voy a dar un punto. Porque creo que es mucho más, se enseña mucho más que debes de tener una relación personal, cercana, devocional con Dios de manera diaria durante todo el día. Porque es muy común en cualquier célula, en cualquier reunión de jóvenes, en cualquier predicación, el exhortamiento a ten tu tiempo con Dios, ten tu relación íntima con Dios. Y a pesar, y lo estoy diciendo de manera general sin incluir como el magisterio, o sea, ¿qué nos piden? Ir a misa lo más seguido que puedas, comulgar lo más seguido que puedas, pero, o sea, poniéndolo en planes terrenales, solamente. ¿De qué me sirve comulgar todos los días? O sea, si lo pones, o sea, ponlo en ese específico punto, para la gente que no se pregunta las cosas. ¿De qué me sirve comulgar diario? Me parece que esa es como pregunta para otra charla, ¿sabes? Pero entonces, desde el lado protestante se focaliza mucho a esa relación íntima, cercana con Dios de manera diaria y para poder unirlo con la plática, ¿cómo nos volvemos sensibles a la gracia que el sacramento nos da si no tenemos una relación íntima y una relación diaria con Dios para poder llevar nuestra vida y nuestros hábitos y todos ante la cruz? Creo que eso es algo que todos los cristianos deberíamos de tener, de reflexionar respecto a esas situaciones. A ver, ¿cómo me preparo yo antes de ir al sacramento? No es solamente de, pues sigo mis pasos para una buena confesión, que sí, ayudan para la recepción de la gracia, porque van en la línea. Pero eso es lo que la iglesia te dice como justo antes de entrar al confesionario, esto es lo que tienes que hacer. Pero eso no implica que hay como cosas antes de eso. Porque está bien, ok, peco, me arrepiento o me duelen, pero desde ese momento, ¿cómo ya vivo la misericordia de Dios antes de llegar al confesionario? Si no duele. Lo que el magisterio de la iglesia nos menciona ahí
es que hay dos tipos de dolor de los pecados. Uno que se le llama como dolor perfecto o atrición, y un dolor imperfecto que es la contrición. Uno, el dolor perfecto, es me duele que ofendí a Dios por amor, porque vivo diariamente con Él y me duele lastimar y romper la relación que tengo con Él. Y la otra es cuando sé que racionalmente que está mal y ese es como el dolor de mis pecados. Es menos perfecto porque el dolor no es de amor, sino es un dolor un poquito más racional de la regué. O también está la otra parte de que no es tanto que la regué, sino cierto detalle con el juicio de Dios, la justicia, ese tipo de cosas que también te mueven a veces a, ¿sabes qué? La regué, esto no está bien. No es tanto porque sé que está mal, sino porque tengo cierto miedito a lo que puede pasar después. Pero los dos son válidos, pero va hacia la misma línea, y es lo que dice la iglesia. Recibes más frutos cuando tu dolor de pecados es más perfecto, cuando te duele por amor, a los frutos que puedes recibir cuando te acercas a la confesión, nada más porque la regué, porque ya me toca confesión, como dices tú, de si bien nos va una vez al mes, ¿no? Pero ese tipo de preparación es como un poquito más amplio y va en eso. Recuerda la parábola, podríamos aplicarla también un poquito aquí, la parábola del sembrador y los tipos de tierra. O sea, también hay distintos frutos en cuanto a la recepción de la misericordia cuando la misericordia de Dios cae en una tierra, en un corazón preparado, o cuando cae en un corazón que no está tan bien, que tiene ciertas piedritas, que está acalorado por otras cosas, que tiene ciertas espinitas por ahí de que a lo mejor no creo tanto en la misericordia de Dios como para, y lo hago un poquito más como rutina. Ese tipo de cosas también influyen en cómo yo me acerco a el sacramento de la misericordia. Y podríamos quizá quitarle de alguna manera también la misericordia en este aspecto de cómo me preparo yo, cómo me acerco yo directamente a la misericordia de Dios antes de celebrarla en el sacramento de la reconciliación. ¿Qué tanto nos enseñan esa parte? Vivimos en una cultura cristianizada, católica, al final, pero ¿qué tanto nos enseñan en poder acercarnos, por decir algo, con nuestros padres cuando nos hemos equivocado? Creo que es muy mexicano el hecho de que si te equivocas, tu mamá te va a lanzar una chancla, tu papá te va a quitar el cinturón. Así que, ¿qué tan dispuestos o qué tan trabajada está la tierra en nuestro corazón al poder acercarse a compartir con lo que hemos pecado, con lo que nos hemos equivocado, con ese contexto? Ese es un detalle que nos toca trabajar, pero considero que no es de que qué tanto nos han enseñado, ya sea los sacerdotes, los catequistas o nuestros propios padres, sino cómo cambio yo de hoy en adelante esa parte de mi contexto. Le estás pidiendo ¿qué tanto la misma cultura nos hace poder cuestionar las cosas internamente y cambiar? ¿Qué tanto nuestra cultura nos guía a cambiar internamente para mejorar como personas? La cultura de hoy en día
no está diseñada para pensar. No tanto para pensar, no está diseñada para incitarte al cambio. Al menos no a un cambio que pueda doler, no a un cambio que transforme de fondo la realidad. La cultura actualmente, los cambios, las transformaciones que te lleva es a lo más cómodo para ti. Y seamos sinceros, cristianamente hablando, lo más cómodo es el pecado. ¿Y qué te va a decir la sociedad? Precisamente, volviendo a la primera pregunta, ¿de qué sirve que te confieses si pecas de lo mismo? Pues Y no, además, si es el mismo pecado, si tu contexto te lleva a ese pecado, pues dale, síguele. Es que eso está bien interesante porque si tú te identificas de cierta manera y tu contexto te aplaude eso, pero al final no va de acuerdo a la voluntad de Dios, le estamos pidiendo a la persona, o se le está pidiendo a la persona que cambie todo su contexto sociocultural, que cambie toda su fuente de apoyo y se entregue a la cruz. Nunca mejor dicho el pasaje del Señor: quien ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Está bien fácil decirlo, pero, o sea, imagínate cambiar de familia. O sea, imagínate dejar todo por lo que has luchado, porque lo luchaste mal. Yo sé que es construir, o sea, la parábola de construir tu casa, ya sea sobre la arena o sobre la roca, pero qué complejo es tener que cambiar raíces para poder estar con Dios. O sea, creo que deberíamos de enfocar mucho el sacramento de la conciliación en estar en paz con Dios, en estar con Él, en estar en su presencia, en poder comulgar, en poder participar del banquete celestial. Pero ¿qué tanto nos impulsan a cambiar por amor a Dios? ¿Quién nos tiene que impulsar? ¿No crees? Lo platicamos anoche, de hecho, justo anoche platicábamos esto. Eres mi hermano. Yo te tengo que impulsar. Y ahí está la importancia de... Y otro punto para la iglesia protestante. La comunidad. Los círculos de apoyo. O sea, si no tienes amigos cristianos, ¿qué te va a impulsar a no tener sexo? A no alcoholizarte, a no drogarte, a dejar tu trabajo a medias. Entonces, todos esos aspectos culturales básicos de cualquier ser, individuo de pleno siglo XXI, que es salir de fiesta los viernes a la noche, emborracharte, darte a quien caiga. ¿Cómo con ese contexto cultural y con lo que tú haces hace ratito, con la concepción de un marcador a cero, la confesión, qué trabajo nos queda a nosotros como cristianos de divulgar la vivencia del amor? Tocas un punto muy, muy importante que va de la mano con todo lo que venimos hablando de la vivencia de la gracia, la vivencia de la misericordia, porque es algo que platicábamos la vez pasada. ¿Cómo vives siendo consciente de que siempre estás en la presencia de Dios? Es ahí un fuerte, de verdad, decir es que nadie me está viendo. Y Jesús aquí al lado tuyo, fuera de hola. Sí, pero no como estoy aquí parado para juzgarte, no, sino abrazado. Exactamente, ¿no? De que estás siempre en mi presencia,
pero mi presencia siempre es misericordia. Siempre es amor. Siempre es amor. Exactamente. Hay veces que sí, estaría muy chido y sería ideal que tuvieras una gran red de apoyo, una gran comunidad de tus hermanos que estuvieran muy pendientes de ti, de que, ¿sabes qué? El hermano tal está pasándola difícil, está muy estresado con sus exámenes o con mucho trabajo, vamos a orar por él. Sí, suena muy protestante, sí. ¿Es como un ideal cristiano? Sí, también. Pero la verdad es que también, y esto nos ha influido mucho, realmente la sociedad individualista que ha ido minando la comunidad cristiana. Porque, y esto puede ser tema de otra reflexión, de cómo separamos o cómo es que somos capaces, y lo digo desde un tono de sorpresa y de desagrado, de cómo somos capaces de ser cristianos en la iglesia y actuar y comportarnos de una manera y ser una persona completamente distinta en tu sociedad, en tu trabajo, en tu familia, en tu escuela, en donde te desenvuelves, cuando realmente debe de ser lo mismo. El mismo cristiano que se acerca a la iglesia, al sacramento, que es parte de una comunidad, pues es parte de esa misma comunidad afuera. Debe de ser consciente de vivir en la comunidad, de ser consciente de que el prójimo no es solamente el cristiano que está al lado de él en la banca, sino el prójimo es aquel que se te mete en el tráfico y te insulta y tú ya lo odiaste y lo detestaste. Aquella persona que te hace piedritas en el trabajo, ponle porque así es su forma de ser o porque realmente te trae algo contra ti, pero el caso es de que no te hace fácil el trabajo, no te hace fácil el estudio, aquel maestro que sientes que te trae ganas, ese también es tu prójimo y ese también es amado por Dios y ese también está en la presencia misericordiosa de Dios, como tú también. Es bien complejo el mandamiento, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es bien complejo llegar a la sociedad y cuando eres cristiano y practicante y se notan tus actitudes o te preguntaron y sale a tema de conversación, ahora todos se fijan en que te equivocas o no. Si eres el único cristiano en tu oficina, pobre de ti, en algún sentido de la palabra, todos van a estar fijándote a ver si te equivocas, a ver si te enojas, a ver si entregas las cosas como deben de entregarse y tienes esa carga sobre ti, pero recordando un poquito el pasaje de somos luz y la luz no se pone bajo una mesa, se pone en lo alto para que se vea. Pero volviendo un poquito a la línea de acercarnos al sacramento de la confesión, nos debemos de acercar con amor a Dios. Y ese amor a Dios, como tú le decías, no es nada más ser cristiano de domingo, es ser cristiano diario, todo el día, desde que te levantas. O sea, es estar agarrado de la mano de Dios todo el día, encomendándote todo el día. Y cuando platiqué con Fray Juan, tu trabajo es una oración. Y es significante y es todo el trabajo y es estar siempre ofreciéndole todo lo que somos a Dios. Solo que es complejo como a veces pareciera que Dios no nos da la gracia para poder romper con pecados. O sea, a veces desde el punto humano, cortar una adicción
es difícil. Y al menos yo lo podría hablar desde experiencia, pero pedirle a Dios que te ayude con eso, que tú quieres salir de eso y que nomás no puedes, porque es una adicción, porque tu cuerpo ya lo pide. ¿Cómo, cómo le das esperanza a alguien adicto? ¿Cómo le das esperanza a alguien que sí quiere cambiar por cada vez que se va a confesar? Que sí quiere cambiar sus pecados, pero que no puede. Y no tiene comunidad. Y es el único cristiano en su familia. Y le hacen burla por ser cristiano. ¿Cómo te das cuenta? Entonces, y era lo que platicamos la vez pasada. Sé que hay niveles de amistad, como tú lo mencionabas con Jesús, sus discípulos, los apóstoles y el grupo de 3. Pero no deberíamos de ser Jesús y poder acompañar a las personas con las que nos topamos. ¿A qué te refieres con ser Jesús y con acompañar a las personas que nos... Ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo. ¿Está bien? Pero eso es un proceso. Y en ese proceso, es un proceso que todos estamos, en esa teosis. Pero, ¿cómo le dices a esa persona que Dios la siga amando a pesar de que se equivoca y se equivoca y se equivoca con lo mismo? ¿Cómo eres Jesús en ese aspecto? ¿Cómo la acompañas en ese aspecto cuando, para no hablar de otras personas, cuando nosotros mismos repetimos y repetimos y repetimos el mismo pecado? ¿Cómo podemos procesar que Dios nos siga amando? El punto no es solamente ser consciente de que Dios me ama, pero tampoco el punto puede irse al sentimentalismo de que solamente cuando siento que Dios me ama. Es que así es la cosa. Crecimos así. No ¿Cómo significa quitas el chip? ¿Cómo lo quitas? O de sea, poco a poco, no queda de sí, otra. pero, o sea, no, o sea, De poco a poco, y se vuelve en un círculo, precisamente, porque es de poco a poco, en la oración, en la frecuencia de los sacramentos, en la misa, en la comunión frecuente. ¿Por qué? Porque la única manera en la que realmente puedes ir viendo un cambio en tu vida, y precisamente lo que mencionas es muy, muy importante, que tú lo mencionas de un punto negativo, pero que también Cristo lo dice desde un punto positivo. Alégrense cuando ustedes los insulten, cuando ustedes los señalen, cuando ustedes los lleven a los tribunales por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque eso significa precisamente que la luz de Cristo brilla en nosotros. ¿Que duele? Sí. pues, o sea, Porque el camino del cristiano es la cruz. eso te lo tuvieron que enseñar en el catecismo. A mí no me lo entiendo. Pero, ay Dios, o sea, se entiende, ¿no? Que la vida del cristiano es un constante cambio, es un constante ir contra corriente, es un constante de cargar tu cruz, es un constante de dolor, es un constante de señalamiento, es un constante de muchas cosas culturalmente negativas, porque son culturalmente negativas. Como platicamos la vez pasada acerca del sufrimiento, no todo sufrimiento es malo, sino, pues ahí está la cruz, ¿no? Pero como juntarlo, ¿cómo proyectamos contracorriente lo que culturalmente es negativo para poder acercarse a Dios? O sea, estás planteando que todo lo que la vivencia cristiana, desde un punto cultural actual, es negativo. No te vas con tus pasiones, vives de manera recta, tratas con amor a los demás. Hasta esos puntos no es lo que la cultura dice.
Entonces vamos en contra de la cultura. ¿Qué nivel, y eso se me hace bien importante a nivel país, qué nivel de conciencia de la vida deberías de tener para ser cristiano? O sea, ¿qué tan consciente, qué tan despierto tienes que estar para ser cristiano? Para vivir una vida de oración, para vivir una vida de comunión, para vivir una vida de misa. ¿Qué tan consciente, qué tan despierto tienes que estar para poder estar en la presencia de Dios? Cuando la mayoría de que se preocupa porque llega el fin de semana y a ver a qué antro voy a ir, a ver cuántas cervezas me voy a tomar, a ver el juego, pasar de una vida de 48 horas a la semana trabajando y los tiempos libres dedicárselo a tu familia, donde culturalmente nos enseñan que hay que rezar como familia, que hay que ir a misa como familia, que hay que comulgar como familia, que hay que tener ese nivel de conciencia acerca de lo que estás haciendo cada uno de tus actos de manera diaria. A mí me parece bien preocupante el nivel de conciencia que se pide, porque es mucha. O sea, tienes que ser muy presente en tu vida. No quiero decir para acceder al amor de Dios, porque creo que está mal, pero sí para acercarte a Él. Yo quiero retomar precisamente lo que dices y dejarlo como punto de reflexión de este momento. Precisamente, ¿qué tan conscientes somos? ¿Qué tan conscientes tenemos que ser para vivir constantemente en la misericordia de Dios? Y como dejarlo como reflexión en este momento de qué tanto podría ser que incluso como un indicador, qué tanto soy señalado como discípulo de Cristo, que vive en la misericordia de Dios, que le cuesta precisamente, o qué tan cómodo estoy en mi realidad, qué tan cómodo estoy siguiendo en ese río precisamente cultural, dejándome llevar y no siendo esa luz precisamente. ¿Qué tanto estoy viviendo como cristiano? ¿Qué tanto me estoy dejando llevar por la misericordia de Dios para poder celebrar cuando llegue el momento esa misericordia? Confíense. A confesarse, todos, vámonos.